Audiolibro, En paz con mi Creador. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2021. Dedicatoria. Dedico este libro a mis hijos, mis amores, mis tesoros. Que mis consejos aquí les sirvan para no desviarse a izquierda ni derecha, sino que sigan el camino recto, el camino angosto pero eterno hacia Dios Padre que nos espera en las bodas del Cordero y tiene preparada nuestras moradas eternas. Que sigan las pisadas del Maestro después de mí, cuando yo me haya ido. Dedico igualmente a mis familiares y amigos, mis hermanos y mis sobrinos y sus esposas y esposos. Mis primos y cualquiera de mis parientes donde quiera que estén. Mi consejo es que busquen de Dios, entreguen su vida a Él y se encomienden a su Creador, quien tiene promesas para esta vida y para la eternidad. Dios no miente ni se arrepiente, pero sus promesas de bendición, protección, sanidad, salvación y provisión son para sus hijos, los que le buscan y le adoran en espíritu y en verdad, porque Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste él escucha. Juan 9, 31. Recuerden que, Él no dará por inocente al culpable, Números 14, 18, aunque su misericordia es para siempre. La paga del pecado es la muerte, condenación eterna, y el pecado no es un simple delito o crimen, es la indiferencia a Dios y a su palabra, Romanos 6, 23. Solo a través de Cristo es que podemos alcanzar la vida eterna. Si Dios le ha preservado, cuidado, protegido, sanado y contestado sus oraciones, pero usted no le sirve ni le adora, no ha sido por sus méritos, ni su bondad, sino por la misericordia de Dios que es para siempre y por la cual aún subsistimos, pero el justo, justificado por la gracia, por su fe vivirá. Hechos 10, 38 y 39. A mis amigos les digo lo mismo. Los que están en Cristo, perseveren hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, 13. Agradecimientos. Agradezco a Dios Padre por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados, porque a pesar de que no he sido muy íntegro en mi andar y en mi vida, hoy sé que soy salvo y que estaré con mi Salvador en la eternidad, por la promesa de Juan 3. 16. Hoy prosigo la meta y busco la santificación y agradar a Dios, porque en el pasado, desde el 1994, buscaba servirle, pero sin santificarme. Dios es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias. Salmos 103, 3 y 4. Y, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 9. Agradezco a mis padres, en especial a mi madre, y aunque ya no estén. Ni me enseñaron el camino a Dios, ni me criaron conforme a su palabra, fueron padres excelentes. Madre amorosa, protectora, esforzada, valiente, emprendedora, honesta, trabajadora, luchadora, y quien daba la vida por sus hijos. Y mi padre, un profesional muy ordenado y eficiente, muy amoroso también, fue un intelectual que dejó un legado, y al menos a mí, me ha servido mucho. Aunque él nunca pudo publicar ninguno de sus libros, por él es que soy un escritor apasionado. Espero en Dios que mis oraciones por ellos le hayan ayudado a volverse a su Creador y estar en paz con Él antes de partir de esta vida. A mis hijos por creerme y ser tan buenos y educados, mis amigos y hermanos en Cristo, así como mis familiares y parientes ya sea que hayan leído alguno de mis libros o no, los amo y les estoy agradecido por haber sido parte de mi vida. Para terminar, agradezco, además, a mi amigo y hermano en Cristo Héctor Torres Gómez, por ayudarme en la edición y diseños de mis libros y de todos los libros que hemos publicado juntos desde el 2017, con lo cual, también hemos ayudado a muchos autores a publicar sus obras y dejar su legado para la historia, cumpliendo además sus sueños de publicar sus libros. Dios te recompense y bendiga a la familia que tienes y la que tendrás. Dios te siga usando, querido amigo, y siga siendo útil para otros con tu talento y fidelidad. Despedida. Para el que me conozca, esta parte debe parecerle rara, porque aún estoy vivo y aún sigo en el mismo lugar, sigo haciendo lo mismo y disfrutando de buena salud, gracias a Dios.
Y no por mi condición de dolores crónicos es que hago esta despedida, porque no es una enfermedad mortal, ni porque esté pensando en la muerte. Mi promedio de vida es de 140 años, pues así lo he desatado en el mundo espiritual, lo he creído en mi corazón, lo he confesado con mi boca, todo el tiempo, y le he pedido a Dios, en caso de que no me haya raptado antes, conforme a su palabra, pero los accidentes suelen ocurrir, nadie está exento de estos, y no es que lo esté anticipando o profetizando, sino que es la realidad. Por esa razón todas las personas deben ponerse a cuentas con su Creador y estar en paz con Dios para cuando los sorprenda la muerte, y así tengan su eternidad garantizada en el cielo, porque de lo contrario el infierno los espera. Solo hay que nacer para ir al infierno, porque heredamos el pecado del primer hombre, y solo hay que aceptar el plan de Dios con Cristo como Salvador y seguirle o hacer su voluntad, para ir al cielo y tener vida eterna. Por tanto, sea que yo esté en el mundo cuando lean este libro o no, igual me despido con estas instrucciones y consejos para que, así como yo, puedan estar en paz con Dios. Tuve la idea, inspiración y revelación de escribir este pequeño libro en una mañana orando y meditando. Los tiempos son malos y estamos viviendo los últimos tiempos que nos advirtieron los apóstoles y profetas, pues todo se ha cumplido. Quiero hacer esta despedida con una advertencia, que estará acompañada por la palabra de Dios, para que se pongan a cuentas con Dios y tengan paz con su Creador, así como la tengo yo hoy, estando listo para partir a su presencia. Me despido de ustedes hijos y familiares donde quiera que estén. Me despido también de amigos, conocidos, desconocidos y usted querido lector. Si usted está en paz con su Creador, felicidades, si no, ya sabe. Si usted no ve las señales y los tiempos que estamos viviendo, está ciego y perdido. Si ya la Iglesia, los santos hijos de Dios, partieron en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar la última trompeta en los cielos, siendo transformados de materia a un cuerpo celestial. Para encontrarse con el Señor en los cielos, entonces su salvación será más difícil, porque tendrá que sacrificar su propia vida. Si usted se queda para la tribulación de los tiempos del gobierno, imperio o reinado mundial del anticristo, no se deje marcar, insertar o inyectar nada que lo controle, para poder vivir, comprar, vender, cobrar, etc., porque ese será su pase directo al infierno. Desde el 2019 existe la patente 666 para el ID digital del control total. Solo necesitan establecer una tiranía global para imponerla. Para eso se han creado las crisis económicas, políticas, sociales y de salud. Para poco a poco tomar control de toda la población mundial. Ya tienen en sus manos gobiernos endeudados, sobornados y bien comprometidos con ese nuevo orden mundial y con la Agenda 2030. Por el momento están ganando terreno e imponiéndolo sutilmente con trampas, maleficios y pandemias. Luego lo harán a la fuerza cuando tengan control de las leyes de cada estado y sean ellos los únicos soberanos que tendrán autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación. No esperes a que sea tarde. El infierno es real, el lago de fuego creado para el diablo y sus ángeles es real y es el destino final en la eternidad para él, y todos los que le siguen, sea consciente o inconscientemente, también es real. Maranata, el Señor viene pronto. Arrepiéntase, conviértase y dé frutos para que Dios le libre de lo porvenir o le salve cuando la muerte le sorprenda. La salvación y vida eterna es por fe. Aunque la salvación es gratis y la vida eterna es un regalo de Dios por medio de Jesucristo, se necesita creer primeramente y luego dar frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3:8. Y cuando digo de arrepentirse, no es solo por lo malo, lo injusto o lo descuidado que fuimos, sino por las cosas que dejamos de hacer o nunca hicimos, como, creerle a nuestro Creador, adorar a Dios, orar en todo momento, leer y meditar en su palabra, alabarle y dar por gracia lo que por gracia recibimos, eso es, compartir el mensaje de salvación con otros. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:12 Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 6:4
40 y 47 porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan 11, 25 y 26 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 12, 44 al 46 Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Juan 20, 31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, tengáis vida en su nombre. Isaías 45, 22 Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. Marcos 16, 16 El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 8, 37 Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 16, 30 y 31, y después de sacarlos, dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Romanos 5, 1 y 2 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10, 9 al 14, que, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Gálatas 2, 16 y 20, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Hebreos 7, 25 Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 10, 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Primera de Juan 5, 1 y 11 al 13 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Juan 5, 24 En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 10, 28 al 30 Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mateo 18, 11 Porque el Hijo del Hombre, Jesús, ha venido a salvar lo que se había perdido. Primera de Corintios 1, 18 Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Juan 17, 2 y 3 Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Romanos 5, 21 Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6, 22 y 23 Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Primera de Juan 2, 25 Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 5, 13 y 20 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan 20, 31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengáis vida en su nombre. Primera de Juan 5, 12 El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Los frutos dignos de arrepentimiento son el testimonio mismo que damos ante el mundo, guardando y poniendo en práctica las enseñanzas del Maestro y Salvador Jesucristo, pero esto a su vez va acompañado de otros frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. El primero y mayor de ellos es el amor, ese amor ágape que no espera nada a cambio y que da hasta la vida si es necesario, que nos hace perdonar cualquier ofensa y nos lleva a amar al más vil enemigo. Primera de Corintios 13. La preeminencia del amor.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Conciencia. Para entender a Dios hay que entender la conciencia, cosa que ni aun los científicos han podido descubrir cómo funciona y se origina. Pero sí han descubierto que la conciencia no es solo una característica propia de los seres humanos, sino que de todo ser viviente, porque se encuentra en toda la materia. Es lógico, porque si Dios es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todo lugar a la vez, actúa como una gran conciencia en el universo, ya que el universo no solo está compuesto de materia y antimateria, sino de energía, frecuencia, vibración y de una conciencia que lo mueve, lo ordena, lo acomoda y lo dirige. La conciencia no es una parte del cerebro humano, aunque el ser humano es la criatura de más elevado nivel de conciencia porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, su creador. Con el experimento de la doble rendija que se realizó en un laboratorio, los científicos y expertos se dieron cuenta de que las partículas que conforman la materia también poseen conciencia y actúan tomando decisiones propias. Para entender esto les recomiendo mi libro Entendiendo a Dios o el video que está posteado en las redes sociales como YouTube El experimento de la doble rendija. Desde pequeño nos enseñan que somos el único ser con inteligencia y con conciencia, cuando en realidad todos los animales, las plantas e incluso los objetos inanimados poseen conciencia e inteligencia, salvo que a un nivel mucho más bajo. Esto lo han estudiado en los animales, las plantas, flora y fauna, cómo responden a las palabras y a los eventos o situaciones que ocurren o que están por ocurrir. Los animales también se comunican, pero lo que nos diferencia es que ellos no poseen el lenguaje y en la creación ninguno de ellos fue hechos para enseñorearse o dominar la tierra y a las otras especies, sino solo el hombre es quien tiene esa capacidad y autoridad. Aunque hay muchos que actúan como animales, y aún como bestias salvajes, sin escrúpulos, sin ética, moral ni conciencia, simplemente porque están endemoniados, en especial los que practican aberraciones que no son de naturaleza como animalismo, homosexualismo, pedofilia, asesinato, etc. Y no es que todos sean malas personas, sino que tienen su mente cautivada por una fantasía, un deseo morboso y asqueroso en contra de su naturaleza porque están endemoniados, aunque no lo crean ni lo admitan. No estoy comparando a un homosexual o bisexual con un asesino en serie, pero ambos son esclavos del pecado y de los demonios que le hacen sentir placer en ese estado mental. La ciencia admite que los que padecen de esa condición o viven en ese estado sufren de demencia, y la demencia no es una enfermedad mental, es una enfermedad espiritual mayormente. Romanos 1, 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya sabemos que Dios tiene esas tres características de que todo lo puede, todo lo sabe y está presente en cada momento en todas partes, porque es parte de esa gran conciencia que forma el universo. Pero la Biblia también nos describe a Dios, el Creador, como luz, la luz es también energía, y espíritu, el ser invisible que posee la inteligencia y que ordena todas las cosas a su alrededor. La mayoría de las personas asocian a Dios con una religión por el hecho de la deidad, ya que la palabra Dios quiere decir ser de luz, ser supremo, luz divina. Porque Dios es luz y es espíritu. Pero recuerde que antes de que surgiera la religión, ya Dios había creado al hombre para tener una relación con él. Por tanto, la religión no nos acerca más a Dios ni nos hace aceptos o salvos. Tampoco Dios es una persona en un lugar distante del universo que puede saber todo lo que pasa y que tiene ángeles que hacen lo que Él les dice y les informan de todo. Dios no tiene forma única y se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el primer capítulo de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, cuando en el verso 26 dice, y dijo Dios. En el hebreo antiguo la palabra que se usa ahí es Elohim, y esa palabra es un plural, por tanto, dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. También dice en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, que Jesús era el Verbo o la palabra de Dios, hecha carne, y esta palabra era con Dios, y esta palabra era Dios. Nuevamente dice en primera de Juan capítulo 5, que, tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Hijo o la palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y así como Dios es tres personas, nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza, también somos tres personas o tres partes de una persona, espíritu, cuerpo y alma. El espíritu no solo da la vida y la energía al cuerpo, sino que lo dirige. El cuerpo es solo el vehículo material para movernos en esta dimensión física y el alma es donde habita la conciencia, y donde están las emociones, sentimientos y nuestra personalidad. Al morir aquí en la tierra y desmaterializarnos, nuestro espíritu vuelve al Creador quien lo puso, nuestro cuerpo de donde salió y nuestra alma a una eternidad con Dios o separada de Él, dependiendo cómo vivió en la tierra y el camino que escogió para su eternidad. Eclesiastés 12. 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Juan 3. 16 al 21 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por tanto, Dios no cabe en una ecuación ni es un mito para controlarnos, ni pertenece a una religión o religiones. Hay varios tiempos en la historia de la humanidad y la creación en las que Dios probó y prueba al hombre. De Adán, primer hombre viviente, hasta Noé, donde Dios trae el diluvio, hay un tiempo de prueba. No existía religión porque Dios crea al hombre para tener una relación con él, no una religión para obedecerle.
aunque sí lo puso a prueba y le explicó claramente las consecuencias de no obedecer su orden y su mandamiento. Después de Noé, el segundo hombre que comenzó a poblar la tierra, comienzan a surgir diferentes creencias, mitos, costumbres y religiones para explicar la creación y para adorar a un dios o a varios dioses, porque fuimos creados para adorar a nuestro Creador. Luego Dios llama a Abraham, el padre de la fe, por cuya fe es que nosotros somos salvos, por gracia. Pues la fe de Abraham no tiene nada que ver con religión sino con escuchar la voz de Dios interna en nuestra conciencia, guiadas por el Espíritu Santo a quien es llamado o por los que nos enseñan y nos aconsejan con amor y sin interés alguno. Con Moisés surge una nueva era o tiempo de prueba para los seres humanos, y es ahí cuando Dios da mandamientos a los humanos, en especial los que Él escogió para seguirle, guardándose como una nación santa, Israel humanamente igual a la Iglesia espiritualmente. Primeramente, fueron 10 mandamientos en tablas de piedras escrita por la mano de Dios mismo, luego para los judíos, específicamente, hubieron 603 en total. Y finalmente aparece Jesús, Dios en la forma del Hijo, quien sería el sacrificio divino por nuestros pecados porque la religión nada podía hacer para salvarnos, sino solo por la fe en Jesús, el Cristo, el Cordero inmolado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la nueva arca de salvación, ya no hecha por hombres sino provista por Dios, un arca espiritual, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios misma que fue la que creó los cielos y la tierra y el universo mismo, y que ordena todas las cosas, controlando y dirigiendo el pasado, presente y futuro. Ya no vivimos bajo la ley, dogmas y mandamientos, sino bajo la gracia, donde la fe que solo Dios puede dar a sus escogidos. Efesios 2. 8 al 19 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las leyes escritas en piedra no nos salvan, ni la religión judeo-cristiana o ninguna otra, solo la sangre de Cristo y vivir por fe. La religión con sus dogmas es una maldición. Las leyes no son eternas, pero Cristo sí lo es. Gálatas 3. 10 Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Efesios 2. 8 al 10, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3. 6. El cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Romanos 7. 6 Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Segunda de Corintios 3. 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Hebreos 8. 13 Cuando él dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Cristo es el nuevo pacto, por eso las Sagradas Escrituras están escritas en dos partes, separadas por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero hay muchos que obvian esto porque están más arraigados a una religión, porque no nacieron para amar y servir al Dios verdadero sino para servir a una religión en su afán de crearse a un Dios imaginario. Es por eso que muchas personas le hacen rechazo a Dios y a Cristo como único Salvador y mediador, porque ven a los demás, en cualquier iglesia o religión, que viven una vida de apariencias, de prejuicios, de hipocresía o de sumisión. Y aunque Dios, lo tanto, no tiene de qué ser juzgado, pues todo termina con la muerte y la Biblia es solo un libro primitivo escrito por hombres que inventaron a un Dios imaginario. Para otros, Dios es amor y un Dios de amor no pudo haber creado el infierno. Esos también desmienten la Biblia o la pervierten a su antojo para no ser juzgados.
Para otros, Dios es energía cósmica y lo bueno y lo malo tiene su recompensa en esta vida. Para estos, el alma se desprende del cuerpo con la muerte física y viaja al universo o se transporta a otros seres vivientes. Para otros, Dios está en todas las religiones y creencias y guía a la humanidad para encontrar un camino mejor, de armonía y amor con la creación. Para otros, Dios es la conciencia y la conciencia existe en todo el universo, el cual se ordena por sí sola. Para estos no es necesario someterse a un orden divino ni mandamientos escritos en un libro. Para otros, Dios es un extraterrestre, así como lo era Jesús, y nosotros los humanos somos su experimento. Pero no importa la excusa del impío para escapar del juicio. Dios no es hombre para mentir, Números 23, 19, Dios es luz, Primera de Juan 1, 5, y es espíritu, Juan 4, 24, y la palabra de Dios es vida y es espíritu, Juan 6, 63. Dios es amor, Primera de Juan 4, 8, pero también es fuego consumidor, Hebreos 12, 29, y Dios no dará por inocente al culpable, Números 14, 18, porque hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte, Proverbios 14, 12. ¿Qué es la vida? Para algunos la vida solo es dormir, trabajar, comer, descansar, ver televisión. Para otros sería eso más, hacer ejercicios, salir a pasear y buscar alguna forma de entretenerse llenando un vacío en su alma que siempre tendrá si no tiene a Dios. ¿Qué es la muerte? Para muchos la muerte es el fin de la vida, un lapso donde luego nada más sucede y solo queda el recuerdo de aquel que vivió. Para otros la muerte es el paso al descanso eterno del alma, donde ya no se sufre ni se disfruta, solo se descansa. Pero la vida y la muerte no son temporales o pasajeras, ambas son estados eternos del alma. La vida es Cristo, pues Dios da la vida y Cristo la salva para que tengamos la verdadera vida espiritual eternamente donde no solo se descansa, sino se adora y se disfruta de la presencia del mismo Creador. Mientras que la muerte es la separación de Dios en condenación por rechazar a Cristo quien da la vida, vivir ajenos a su voluntad y conforme a nuestra propia razón, lógica, sentido, emociones, opiniones, ideas y criterios. No se necesita ser malo para ir al infierno, solo se necesita nacer, porque todos hemos heredado el pecado del primer hombre Adán y solo a través de la gracia de Dios por Jesucristo nos podemos librar de éste y alcanzar la vida eterna. El futuro y la eternidad. Cuando hablé anteriormente de los tiempos de prueba o dispensaciones que Dios ha establecido a los seres humanos, lo hice hasta el tiempo de la gracia porque es el que estamos viviendo, la fe en Jesucristo, el único mediador y salvador que Dios ha provisto para librarnos de la condenación del pecado, por elección propia. Pero hay dos tiempos más de pruebas o dispensaciones de los tiempos en las que Dios también tiene un plan. No se necesita estudiar teología, escatología ni ningún tipo de filosofía para entenderlo. Si usted no es creyente y no conoce bien las Escrituras, trataré de resumirle explicándole de la mejor manera. Desde el nacimiento y resurrección de Cristo vivimos bajo la gracia, por fe, pero el tiempo se ha cumplido. Jesús mismo nos estará esperando y seremos arrebatados o transformados en el Espíritu para encontrarnos con Él antes de que venga el juicio para el mundo entero. No hablo del fin del mundo o del planeta, eso será después del milenio de Cristo, sino de los juicios que Dios ha preparado porque todo tiene su tiempo y ya el mundo está maduro para el juicio. Ese juicio es el tiempo de tribulación, lo cual, proféticamente, ya todo se ha cumplido. Eso lo encontramos a partir del capítulo 12 de Apocalipsis. Por lo que ese tiempo, aunque muy corto, será la prueba más difícil para los seres humanos que queden. En esos 7 años que se estima que durará, según las profecías de Daniel, aunque habrá un desarrollo genial y una aparente paz y seguridad, el gobierno global impuesto, cosa que se viene preparando hace décadas y planeado desde hace siglos con el dominio mundial de parte de un imperio político, económico y religioso, obligará a cada ser humano que haya quedado en la tierra después del arrebatamiento de la Iglesia, los santos escogidos, los hijos de Dios lavados por la sangre de Cristo, a través de la tecnología, a recibir una marca o chip codificado, Apocalipsis 13, para comprar, vender, cobrar y negociar,
de lo contrario sería un marginal renegado por la sociedad, que andaría ocultándose o huyendo de la persecución de esa tiranía mundial y moriría finalmente de hambre o ejecutado junto con su familia, si no acepta ese sello o identificación, y no acepta adorar a la imagen de la bestia, inteligencia artificial, porque para entonces, toda nación, cultura y religión tendrá que adorar a la bestia y su imagen, a la nueva religión de la inteligencia artificial, según la opinión de eruditos y profetas. Pero sea o no una religión, el hecho es que el gobierno mundial junto con su gobernante, humano o no, harán que todos adoren a la bestia y reciban el sello, marca o código para vivir. Eso está claramente descrito en el capítulo 13 de Apocalipsis. Esa marca será el pase directo al infierno. Porque para ese periodo ya los seres humanos no serán justificados por la gracia, sino solo por obediencia y entendimiento de que el que reciba ese orden mundial con ese sello, marca o código, quedará a la merced del diablo y habrá perdido para siempre la oportunidad de salvarse y alcanzar la vida eterna, en lugar de la muerte eterna en condenación junto con el diablo, sus ángeles y todo aquel que no siguió los consejos de Dios ni aceptó su plan de salvación. Por lo tanto, según dice la Biblia que así como en los días de Noé donde solo él y su familia, total de 8 personas, se salvaron de los juicios que vinieron sobre el mundo antiguo, y de Lot en la tierra de Sodoma y Gomorra, donde también solo él y su familia fueron arrebatados o librados del juicio por ángeles del cielo, será la venida de Cristo para librarnos del juicio venidero con una tiranía mundial, con desastres naturales, guerras, pestilencias y muertes, así vendrá a buscarnos Cristo para sacarnos de este mundo antes de que eso acontezca. Cristo es como esa arca que salvó a Noé y su familia y ese ángel que sacó a Lot y familia de Sodoma y Gomorra para librarlos del juicio que caería. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 26 al 30. Luego que pase ese tiempo de prueba para los que hayan quedado en la tierra, todavía con posibilidades de salvarse si no se dejan poner la marca de la bestia y adorar a su imagen, la bestia es un tipo de Mesías del diablo, quien siempre ha imitado a Dios y ha querido ser Dios, y estando la iglesia celebrando las bodas del Cordero en el cielo, casamiento espiritual para la eternidad con Cristo, como describe Apocalipsis 19, entonces vendremos a morar la tierra junto con los que murieron en Cristo durante ese tiempo y con los 144,000 sellados, los escogidos de las 12 tribus de Israel en ese momento, quienes no morirán, sino que Dios los preservará para morar en la tierra y multiplicarse por 1000 años con Cristo como Rey. Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 20. Pasados esos 1000 años o dispensación del milenio de Cristo, Dios soltará nuevamente al diablo y sus ángeles del infierno y vendrán a tentar nuevamente a los habitantes de la tierra por corto tiempo, para entonces será el fin no solo de la tierra sino de la creación en general. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva donde habitaremos para siempre y donde no habrá muerte, ni enfermedades ni sufrimientos ni memoria del pasado. Este es el cierre de la Biblia con el capítulo 21 de Apocalipsis o Revelación y profetizado también en Isaías capítulos 65 y 66. ¿Por qué explico todo esto? Porque usted si no lo quiere entender y aceptar ahora, lo entenderá y lamentará en la eternidad, sabiendo que todo esto estará cumpliéndose, mientras los que estén apartados de Dios para siempre y en condenación no podrán jamás verlo ni alcanzarlo. Entonces se acordará de mí, de este libro o de quien le haya hablado y aconsejado o predicado esta verdad anteriormente. El rapto o arrebatamiento de la Iglesia. La resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con los que estén vivos a la venida del Señor es la esperanza inminente y bienaventurada de la Iglesia. Primera de Tesalonicenses 4. 16 y 17, Romanos 8, 23, Tito 2, 13. Primera de Corintios 15, 51 y 52.
Jesús enseñó que Él regresaría. Jesús enseñó que Él regresaría a la tierra. Él cuidadosamente advirtió a sus discípulos que necesitaban estar constantemente preparados para esto, Mateo 24, 42 al 51, 25, 1 a 13, Marcos 13, 37, Lucas 12, 37. Ellos entendieron que la era actual terminará con su venida, Mateo 24, 3. La garantía de su venida era una de las verdades con las que Él consoló a sus seguidores antes de su muerte, Juan 14, 2 y 3. En el momento de la ascensión de Cristo, dos ángeles vinieron al grupo de los discípulos que estaban reunidos para repetir la promesa de que Él regresaría. Ellos declararon que Él vendría de la misma manera que se había ido, Hechos 1, 11. Esto claramente significa que su segunda venida será literal, física y visible. Las epístolas enseñan que Jesús regresará. Las epístolas del Nuevo Testamento se refieren frecuentemente a la segunda venida, y a través de los pasajes de las Escrituras que tratan de este tema recurre la idea de la inminencia. Aunque habrá un periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida, Lucas 19, 11, todas las enseñanzas acerca del regreso del Señor enfatizan que acontecerá repentinamente y sin previo aviso, que los creyentes deben estar siempre en un estado de preparación continua, Filipenses 4, 5, Hebreos 10, 37, Santiago 5, 8 y 9, Apocalipsis 22, 10. Los creyentes en los primeros días de la Iglesia vivían en un estado de expectación, Primera de Corintios 1, 7, Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Cuando Pablo usa la forma nosotros en Primera de Corintios 15:51 y Primera de Tesalonicenses 4:17 muestra que él tenía la esperanza de que todavía estaría vivo cuando Jesús regresara. El rapto de los creyentes. Una comparación de los pasajes de las Escrituras relacionados con la segunda venida muestra que algunos hablan de un acontecimiento visible a toda la humanidad que implica el juicio de los pecadores. Otros describen una venida conocida solo por los creyentes y que resulta en su redención de la tierra. La segunda es conocida por los evangélicos como el rapto o arrebatamiento. Esta palabra no se encuentra en la Biblia, pero ha sido usada tanto que una de las definiciones para la palabra en inglés en el Webster's Third New International Dictionary Unabridged es cuando Cristo levanta a su verdadera iglesia y a sus miembros a un reino más allá de la tierra donde todos disfrutarán de felicidad celestial con su Señor. La palabra raptar se podría usar para traducir la palabra arrebatados de Primera de Tesalonicenses 4. 17. Jesús dijo que su venida resultaría en situaciones donde un individuo sería llevado de un lugar mientras el otro individuo sería dejado. Esto indica un traslado repentino de los creyentes de la tierra, mientras los no creyentes quedan aquí para enfrentar la tribulación, Mateo 24, 36 al 42. Jesús describió su venida como algo que ocurriría en un tiempo en que las naciones de la tierra se lamentarían cuando lo vieran llegar, Mateo 24, 30. El apóstol Pablo describe el regreso del Señor como un tiempo de juicio e ira para los impíos, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. En Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, él considera un aspecto diferente de la segunda venida. Este breve pasaje es la enseñanza más directa y clara sobre el rapto en el Nuevo Testamento. Solo habla de los creyentes, tantos vivos como muertos. No dice que los injustos verán a Cristo en ese momento. Pablo describe la venida de Jesús en el aire, pero no dice nada de que sus pies tocarán la tierra, como dice otro pasaje que acontecerá en su venida, Zacarías 14, 4. Es el momento cuando se cumplirá Primera de Juan 3, 2, y seremos como Él. La misma palabra griega usada en Primera de Tesalonicenses 4, 17 para decir arrebatado se usa en Hechos 8, 39 para describir cuando Felipe fue arrebatado después de bautizar al etíope. El segundo versículo dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, identificando el origen del poder que llevará a los creyentes de la tierra en el rapto. En segunda de Tesalonicenses 2, Pablo llama el rapto nuestra reunión con Él. La palabra griega aquí traducida reunión es la misma palabra traducida como congregarnos en Hebreos 10, 25, refiriéndose a la congregación de los cristianos para alabar.
Es la imagen de los santos congregándose alrededor de Cristo cuando venga por ellos. El arrebatamiento sobrenatural de individuos piadosos de la tierra no es algo desconocido en las Escrituras. El suceso destacado en la vida de Enoc fue su desaparición milagrosa de la tierra después de caminar con Dios, Génesis 5, 21 al 24. El autor de Hebreos llamó esa experiencia un traspaso, evitando la muerte. Hebreos 11, 5. Aunque algunos aspectos del traspaso de Elías fueron distintos del de Enoc, también implicó un arrebatamiento repentino de un creyente del mundo sin experimentar la muerte. Segunda de Reyes 2, 1 al 13. Primera de Corintios 15, 51 a 54 trata del mismo acontecimiento que Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Aquí también Pablo trata de los cambios que se producirán tanto en los creyentes vivos como en los creyentes muertos durante el rapto. Lo llama un misterio, Primera de Corintios 15, 51, una verdad que antes no era conocida pero que ahora le fue revelada por el Espíritu Santo. En Filipenses 3, 21 Pablo relaciona la venida del Señor con el tiempo cuando el cuerpo de la humillación nuestra será cambiado, otra referencia al rapto. Los pasajes que corresponden al rapto describen la venida del Señor por su pueblo. Los pasajes que se refieren a la revelación de Cristo describen la venida del Señor con sus santos. Colosenses 3, 4 trata de los creyentes que aparecerán con Cristo en su venida. Judas 14 también prevé la venida del Señor con su pueblo para ejecutar el juicio que muchos otros pasajes mencionan en relación con su venida pública. Porque las Escrituras no se contradicen, parece razonable concluir que los pasajes que describen la venida de Cristo por los santos y con los santos indican dos fases de su venida. Nosotros creemos que es bíblico suponer que el intervalo entre los dos es el tiempo cuando el mundo experimentará la gran tribulación, implicando el reino del anticristo y el derramamiento de la ira de Dios sobre los injustos. Daniel 12, 1, 2 y 10 al 13, Mateo 24, 15 al 31. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Los creyentes y la gran tribulación. Aunque el pueblo de Dios quizás sufra muchas aflicciones antes de la venida del Señor, la iglesia será raptada antes del periodo llamado la gran tribulación. En Segunda de Tesalonicenses 2, Pablo indica que ciertas cosas tienen que acontecer antes de que el día del Señor, que es parte de la gran tribulación, pudiera empezar. Un individuo llamado el hombre de pecado, Anticristo, aparecerá. El misterio de injusticia ha estado operando desde el tiempo de Pablo, pero está siendo restringido por el poder del Espíritu que obra por medio de la iglesia verdadera. Solo cuando la iglesia sea llevada de la tierra por el rapto, este hombre podrá aparecer públicamente. En 1 Tesalonicenses 5, siguiendo el pasaje del rapto en el capítulo 4, Pablo enseña acerca del día del Señor. Él advierte de la destrucción que éste traerá sobre los injustos, versos 2 y 3. Pero enseguida aseguró a los cristianos que los que son de Cristo no serán vencidos, verso 4. Todavía hablando del día del Señor, Pablo escribe, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, verso 9. Parece claro que él está indicando aquí la liberación de los creyentes de los juicios del día del Señor, incluida la gran tribulación. En el Nuevo Testamento los cristianos son repetidamente exhortados a velar en vista de la venida del Señor. Nunca se les enseña a velar por la gran tribulación ni por la llegada del anticristo. Esperar que tales cosas tengan que suceder antes del rapto destruye el sentido de inminencia que respecto a la segunda venida de Cristo aparece en todo el Nuevo Testamento. Los creyentes reciben las instrucciones de que tienen que esperar de los cielos a su Hijo, no la gran tribulación, Primera de Tesalonicenses 1, 10. Cuando las señales del fin de la era son evidentes, deben erguirse y levantar su cabeza en expectación de su redención, no de la gran tribulación, Lucas 21, 28. Las señales de la venida del Señor se manifestarán antes de su llegada pública, pero no tienen que ser cumplidas antes del rapto. Cualquier enseñanza que ciertos hechos tienen que acontecer antes del rapto no está en armonía con la doctrina de inminencia. Es consecuente con los tratos de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento creer que la Iglesia será llevada del mundo antes de la gran tribulación.
Dios no mandó el diluvio hasta que Noé y su familia estuvieron seguros dentro del arca. No destruyó a Sodoma hasta que Lot salió. La Biblia refiere de un rapto que es pretribulación. En todas las enseñanzas de la segunda venida en el Nuevo Testamento la inminencia se enfatiza. Interponer otros sucesos antes del rapto viola tales enseñanzas. Mientras los cristianos esperan con alegría la venida del Señor, es bueno recordarles las palabras de Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 11 al 14. El bueno y el justo. Bueno y justo no es lo mismo. Bueno puede parecer cualquiera o cualquier cosa, según el cristal con que se mira o la opinión de cada individuo. Justo viene de justicia, ética, moral, deber, verdad, integridad y rectitud, y en otros casos, también se usa para denotar un espacio estrecho o apretado. Somos seres espirituales, por lo tanto, según el orden de Dios, debemos actuar espiritualmente, no conforme a nuestra opinión, sino conforme a la voluntad de nuestro Creador. La justicia viene de Dios, y aunque algo nos parezca bueno o justo, no quiere decir que para Dios lo sea. Es por eso que la Biblia dice que no hay justo en la tierra ni uno solo, porque todos obramos conforme a nuestra propia justicia y parecer y nos desviamos de la voluntad divina, Romanos 3. 10 y 11 y Eclesiastés 7 y 20. Aunque, tanto en el libro de los Salmos y en Proverbios la misma Biblia nos llama justos, porque hemos decidido seguir la justicia de Dios, que es conforme a su palabra y a su perfecta voluntad, Salmos 37. 29 al 31, y porque somos justificados por la sangre de Cristo. Esto no es una contradicción, es la forma que nos ve Dios, porque Dios nos mira con fe y con amor. Ejemplo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1, 8. Realmente Job no era ese hombre perfecto, porque vivía con afán y temor, cosa que no agrada a Dios. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3, 25. Job fue probado, Dios permitió a Satanás que le quitara todo, hijos, propiedades y salud, lo que llevó a Job a maldecir su propia vida, mas nunca maldecir a su Dios o perder su fe, a pesar del enojo de su esposa para con Dios. En el caso del adjetivo bueno, se refiere a calidad, sentimientos, voluntad, aptitud, moral y respeto. Muchos creyentes creen que cuando la Biblia dice que no hay nadie justo es porque no hay nadie bueno, yo también pensaba así por mucho tiempo. Aunque en realidad, todos somos pecadores porque nacimos bajo esa maldición hasta que decidimos volvernos a Dios en nuestra vida. Lo único que se necesita para ir al infierno es haber nacido y lo único que se necesita para ir al cielo es aceptar el plan de Dios para nuestra salvación a través de Cristo y caminar con Él. Esa es nuestra condición para con Dios, así nos creamos la mejor o más justa persona en el mundo. Pero sí, hay personas buenas en el mundo, hay personas nobles que solo buscan el bien de otros y no solo viven para sí mismos, porque si usted no considera que es bueno, ya sea, buen padre, buen hijo, buen esposo o esposa, buen hermano o hermana, buen creyente, profesional, empleado o líder, usted nunca será nada bueno o bueno para nada. Pensar negativamente de sí mismo también es un pecado. No se trata de ego y autoestima, se trata de una forma de pensamiento que le conduce a actuar correctamente, con nobleza, bondad y generosidad hacia con otros, sin excepciones, porque hay casos de personas que son buenos padres o esposos, pero son malos hijos, o malos empleados, o malos jefes o malos amigos. Otros son buenos con los de afuera y duros o malos con sus familiares, y otros se creen buenos, pero son antipáticos y egoístas con los demás. Aún así, recuerde que por muy bueno que usted sea o se considere que es, usted necesita a Dios, porque de lo contrario,
toda esa bondad, amor, nobleza o ternura, sería en vano. Dios puede usarlo mejor si usted se pone en sus manos y se deja usar por Él. Ser bueno es una virtud y un don de Dios, pero todo obra por la fe. La fe que obra por el amor, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 4, 7 y 8. En otras palabras, para amar de verdad y ser bueno de verdad, hay que amar a Dios y tener a Dios en su vida, para que el amor de Dios se refleje en nosotros. ¿Por qué es importante congregarse? Creer en Dios no es suficiente, también los demonios creen y tiemblan, le temen, según Santiago 2, 19, es necesario obedecerle, o sea, vivir conforme a su voluntad, su orden y sus mandamientos, que no son solo 10, porque hay mandamientos para todo en la vida, como padre o madre, hijo, cónyuge, hermano, amigo, vecino, empleado, ciudadano, cristiano, etc. Y si amamos a Dios de corazón y no de palabra ni de idea, aunque nos creamos religiosos, entonces debemos hacer su voluntad. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14, 23. Cuando Jesús dijo, vendremos a él y haremos morada en él, es que Dios mismo tomará nuestro espíritu para poner el suyo, guiarnos y guardarnos de todo mal, siempre que estemos conectados con él. Pero las cosas espirituales se han de discernir y ser comprendidas espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, 14. Es por eso que tenemos que aprender de la palabra, de las cosas de Dios, de su voluntad, de todas las cosas espirituales, puesto que somos seres espirituales. Para eso debemos tener un conocimiento dado por aquellos que tienen no solo el conocimiento sino la autoridad de parte de Dios, porque han sido elegidos, llamados y ungidos para el ministerio. Y aunque muchos no son llamados por Dios, sino que siguen su propia causa, deseo o ambición, la palabra nos advierte de ellos y nos ayuda a diferenciar y discernir lo que es de Dios. El hecho de que haya ladrones, estafadores, ávaros, depravados y tiranos dirigiendo o levantando iglesias, no es excusa para no hacer la voluntad de Dios o para creer a nuestra manera, porque es necesario congregarnos para recibir palabra de Dios, adorar a nuestro Creador y llenarnos de su Espíritu con su presencia. La iglesia es como el cargador de un vehículo Tesla, si el vehículo es nuevo, moderno, sofisticado, pero no lo recarga, no lo va a llevar a ningún lado. Congregarnos no es solamente asistir a una iglesia con frecuencia o visitarla de vez en cuando, eso no nos da ningún crédito ante Dios. Pierde su tiempo si solo va por ir, porque lo invitan o porque siente hacerlo. Congregarnos es un mandamiento para que podamos recargar el espíritu, dar gracias a Dios, adorar al Creador y orar unos por otros. Luego viene el aprendizaje, el entrenamiento, instrucciones para una vida victoriosa en el Espíritu y cumplir el llamado, eso que Dios nos pide que haga porque Él sabe que lo podemos hacer. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Iglesia no es meramente un templo, un edificio, lugar o nominación. La iglesia, una palabra en griego, quiere decir los santos o también podemos decir, los escogidos, la familia de Dios. Una familia necesita estar unida, reunirse, ayudarse, orar unos por otros, adorar juntos al Señor y servir. Dios le hace dos llamados a cada uno en la vida, primero a salvación, luego a servir, y es por eso que Él constituye la iglesia. Todos los creyentes son parte de la iglesia y la iglesia comienza en casa, siendo el padre o el hombre de la casa la cabeza, pero, aunque todos en casa creamos en Dios, aún así, es un deber congregarnos como parte de un cuerpo, cuya cabeza es Cristo, y como miembros todos del mismo cuerpo, tenemos diferentes funciones. Por lo tanto, si uno cree de corazón y ama a Dios, su Creador y quiere servirle haciendo su voluntad,
entonces debe de congregarse y ser parte de un cuerpo o ministerio, pues la iglesia también es una institución, una organización y hasta un hospital donde se sanan los enfermos, primero espiritualmente, luego físicamente a través de los milagros y sanidades que hace el Señor, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13, 8. La iglesia tampoco es un lugar para amar a Dios sobre todas las cosas se ha vuelto, para algunos cristianos, como un dicho más de las costumbres de los hombres. Cuán difícil es para algunos cristianos amar a Dios primero sobre todas las cosas que existen y lo que nos rodea. ¿Qué es lo que está incluido en amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y cuándo puede decir que lo hace? Amar a Dios con todo el corazón es cuando obedecemos de todo corazón la doctrina a la que hemos sido entregados, Romanos 6, 17, y cuando de corazón sincero, tememos a Dios. Colosenses 3, 22. Es cuando aseguramos nuestros corazones delante de nuestro Dios. Otra versión dice, tenemos nuestros corazones certificados delante de Dios. Los cristianos en lo particular debemos tener nuestros corazones asegurados delante de Dios. Entonces, amar a Dios de corazón es estar preparados para abandonar, hacer o sufrir cualquier cosa a fin de agradar a Dios. Amar a Dios con toda el alma es sufrir por el Evangelio ante cualquier circunstancia, Mateo 10, 39, Marcos 8, 35. Amar a Dios con toda mi alma es negarse a sí mismo y llevar la cruz todos nuestros días. Otras versiones dicen, si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo, si alguien quiere venir conmigo tome su madero de tormento día tras día y sígame. Lucas 14, 26 y 33. Amar a Dios con toda el alma es ponerlo en el primer lugar, antes que la familia y todo lo que posee. Otra versión dice, si alguien viene a mí y no odia a su familia, no puede ser mi discípulo. En Hechos 20. 22 al 24, Pablo, en realidad, no amaba su vida para sí mismo. Él valoraba su vida no para él, sino para Cristo. Amar a Dios con toda tu alma es más bien si estás pronto a dar tu vida por Cristo, a sufrir toda suerte de tormento y hacerte privar de toda clase de comodidades. Amar a Dios con toda tu mente es no olvidarnos de guardar todos los mandamientos de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 3, 1. Amar a Dios con toda nuestra mente es meditar siempre en su palabra y resumirla siempre en nuestras mentes. Salmo 119. 97. Otra versión dice, como amo tu ley, sí. Todo el día ella es mi interés interno. Amar a Dios es que te apliques solamente a conocerle y hacer su santa voluntad. Amar a Dios con todas tus fuerzas es mantenerte en la calamidad de esta vida sin desmayar. Primera de Corintios 4, 11 al 13. Los apóstoles sufrían hambre y sed, al ocuparse en sus predicaciones con escasez de alimentos. Los apóstoles tenían escasez de ropa, es decir, que andaban mal vestidos por la falta de dinero. Posiblemente por esta causa, muchas veces, ellos eran maltratados. Romanos 8, 35. Amar a Dios con todas las fuerzas indica que ninguna cosa de esta vida nos separará del amor de Cristo. Amar a Dios con todas las fuerzas implica entregar cuerpo y alma al servicio de Dios. No estimes trabajo, ni costo, si sacrificas tu tiempo, cuerpo y salud si viene por amor a Dios. Espero que nosotros no utilicemos la frase amar a Dios sobre todas las cosas solo porque nos sale de nuestros labios. Amar a Dios sobre todas las cosas no se dice, sino que se demuestra. El infierno es real y es eterno. Aquí le comparto 38 versículos más relevantes de la Biblia que hablan del infierno. Mateo 7. 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Deuteronomio 30. 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Jeremías 21. 8. Y dirás a este pueblo,
así dice el Señor, he aquí, pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Lucas 13. 23 al 25. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Mateo 16. 26. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Marcos 8. 36. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Lucas 9. 25. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o se pierde? Lucas 12. 20. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche te reclaman el alma, ¿y para quién será lo que has provisto? Lucas 16. 19 al 25. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Mateo 3. 7 al 10. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Leer más. Lucas 3. 7 al 9. Por eso, decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 7. 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Proverbios 14. 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Jeremías 23. 11 al 12. Porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos, aun en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Por tanto, su camino será para ellos como resbaladeros, a las tinieblas serán empujados y en ellas caerán, porque traeré sobre ellos calamidad el año de su castigo, declara el Señor. Lucas 13. 26 a 28. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles, y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Juan 15. 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Mateo 10. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Lucas 12. 4 al 5. Y yo os digo, amigos míos,
no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer, temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno, sí, os digo, a este, temed. Deuteronomio 4. 23 y 24. Guardaos, pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Mateo 5. 29 y 30. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo 18. 8 y 9. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti, te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que, teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que, teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Marcos 9. 43 al 48. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, te es mejor entrar en la vida manco, que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo, te es mejor entrar cojo a la vida, que teniendo los 2 pies ser echado al infierno. Hebreos 10. 26 y 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Números 15. 30. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo. Hebreos 6. 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero, después, cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Segunda de Pedro 2. 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Mateo 22. 13. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 24. 51. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25. 30. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 11. 20 al 24. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Leer más. Lucas 10. 13 al 15. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida.
Mateo 23. 33. Serpientes. Camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Mateo 25. 41 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recibisteis, estaba desnudo, y no me vestisteis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Mateo 5. 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga, saca a su hermano, será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga, idiota, será reo del infierno de fuego. Santiago 3. 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de vida. Si deseas realmente estar en paz con tu Creador, te aconsejo que entregues tu corazón a Él en oración, reconociendo tu condición como pecador y el hecho de vivir ajeno a su voluntad, para estar dispuesto a seguirle y servirle. Hazlo con tus propias palabras, pero si no sabes cómo hacerlo te ayudo, solo tienes que decir lo siguiente. Padre Celestial, soy un pecador que he vivido a mi manera y no conforme a tu voluntad, perdóname y ayúdame a entender tu palabra, guíame en toda verdad e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús te pido todo. Amén. No esperes ni un día más, ponte a cuentas con tu Creador y asegura la eternidad. Los cambios en tu vida vendrán por sí solo, el Espíritu de Dios te guiará, si eres fiel y te dejas guiar. La santidad es un proceso, pero necesitas tener el conocimiento de Dios a través de la lectura, estudio y meditación de las Escrituras. Continúa viviendo en bendición y no solo por su misericordia, pues sus promesas son para todo aquel que cree y le sigue. Dios te bendiga. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono, 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas, antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Baute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación.
Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria, es un testimonio de su inquebrantable espíritu y su compromiso con el enriquecimiento cultural y el conocimiento en todas sus formas. Libros escritos y publicados. 1. El camino hacia la libertad financiera. Economía. 2. Cómo hacer crecer mi congregación, economía y vida cristiana. 3. Frases, expresiones y proverbios para la vida. Filosofía. 4. Lo que ellos no quieren que sepas. Política. 5. ¿Por qué Donald Trump? Política. 6. Los logros de la administración Trump en su primer año. Política. 7. MET 16 preparando electricistas. Educación técnica. 8. Racismo en América. Política. 9. Comunismo en América. Política. 10. Fascismo en América. Política. 11. Conceptos. Educación social. 12. La izquierda americana en sus tres fases. Política. 13. ¿Por quién he de votar? Política. 14. Negocios lucrativos no convencionales. Economía. 15. Reflexiones de Milko Baute. Filosofía. 16. La maldición de las calumnias. Vida cristiana política. 17. El globalismo y el nuevo orden mundial. Política. 18. En busca de la libertad financiera. Economía. 19. Sé libre financieramente desde hoy. Economía. 20. Entendiendo a Donald Trump. Política. 21. Entendiendo a Dios. Religión. 22. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Profecía. 23. Masacres fabricadas y el desarme de la población. Política. 24. La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Política. 25. Lo que ellos no quieren saber. Política. 26. El terror del Islam. Religión. 27. Agenda de despoblación. Política. 28. Daniel 8:23. Profecía. 29. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Política. 30. Consejos para escribir y publicar un libro. Educación intelectual. 31. Pecados en la Iglesia. Vida cristiana. 32. Cuba, metamorfosis de una república. Política. 33. La conspiración global de los controladores. Política. 34. Reflexiones políticas con Milko Baute. Política. 35. Anticipando 2020 a 2030. Política. 36. Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino. Política. 37. El nefasto mandatario. Política. 38. La propaganda de odio. Política. 39. Derecha o izquierda. Definiendo mi identidad política. Política. 40. Constitution Party, la tercera y mejor alternativa. Política. 41. Movimiento anexionista, la mejor solución para una Cuba próspera y libre de dictadura. Política. 42. Fundamentos del bautenismo. Política. 43. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Educación social. 44. Logros de la administración Trump en su primer periodo 2017 a 2020. Política. 45. Reflexiones para la vida con Milko Baute. Filosofía desarrollo personal. 46. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2020. Política. 47. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2021. Política. 48. Criminal en jefe. Política.
49. Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo. Política. 50. Cómo se libera una nación, política. 51. El mundo necesita líderes. Política. 52. No le entregues tus hijos al diablo. Vida cristiana. 53. En paz con mi Creador. Vida cristiana. 54. Cómo convertir las dificultades en oportunidades. Economía. 55. El espíritu de miedo que domina al mundo. Espiritual política. 56. Cómo vivir una vida larga y abundante. Salud y bienestar. 57. El dinero no existe. Economía. 58. En homenaje a mi madre Alicia López. Testimonio. 59. Mis finanzas. Economía. 60. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2023. Política. 61. Cómo curar el cáncer y otras enfermedades. Salud y bienestar. 62. El peor negocio. Economía. 63. Padre emprendedor, madre empleada. Economía. 64. 100 maneras de acortar tus años de vida. Salud y bienestar. 65. Escucha a tu cuerpo. Salud y bienestar. 66. Escúchate a ti mismo. Desarrollo personal, salud y bienestar. 67. Alimentos que pueden detener o revertir enfermedades. Salud y bienestar. 68. Cosas que nunca debieras decir. Desarrollo personal, salud y bienestar. 69. Los tres injustos. Testimonio. 70. El poder del yo soy. Desarrollo personal espiritual. 71. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2022. Política. 72. El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy. Espiritual. 73. Oraciones poderosas. Vida cristiana espiritual. 74. Esperando mi milagro. Vida cristiana espiritual. 75. Caminos hacia el empoderamiento, lecciones y consejos prácticos para transformar tu vida. Desarrollo personal. 76. Pasos hacia tu sueño literario, guía práctica para escribir y publicar tu libro. Educación intelectual. 77. La verdad sobre la diabetes y su cura. Salud y bienestar. 78. Es mi vida. No es perfecta, pero no me quejo. Testimonio. Libros editados y publicados. 1. Conservative Political Photo Messages. www.calameo.com. 2. Conservative Political Cartoons. www.calameo.com. 3. Citas célebres y frases para reflexionar. Varios autores. 4. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento. 5. Alcance misionero interdenominacional. Autora principal, Altagracia Gutiérrez. 6. La sabiduría y la inteligencia. Autor principal, Randy Allen. 7. Poemario 2023. 7. Amándote. Poemario volumen 1. 8. Amándote. Poemario volumen 2. 9. La Odisea de Macario. Testimonio.